Hoy, en Desde la Sombra, echemos un vistazo atrás a los años 80 y 90. Imagínense el aeropuerto de San Salvador, o de Tegucigalpa, o de Quito. Un hombre, vestido en un traje gris de franela, sale del aeropuerto. Solo una pequeña maleta de mano. Nada de interés especial que le distinga de otros pasajeros. Nada que cause alarma. Pero su llegada significa la destrucción inminente de una compañía o de un sector nacional clave. El derrumbe de una rama de la economía del país, o la caída del gobierno y cambio de régimen. ¿Quién es capaz de hacer tal cosa y salirse con la suya? Los sicarios económicos. Estamos en medio de una escena de crimen, pero en vez de gore, sangre, cadáveres y sillas volcadas, vemos naciones atrapadas y forzadas a la quiebra. Naciones prósperas, obligadas a subsistir. Esclavos financieros. Esta es la historia del poder y de la codicia. La historia de los hombres miserables que juegan a Dios en el nombre de las ganancias corporativas. Los conocemos por su nombre, porque los vemos en la televisión y sus nombres están estampados en letras grandes y gruesas en los medios corporativos. Son inmunes a la persecución y el mundo es incapaz de detenerles. Hasta ahora. Hoy, en Desde la Sombra, hablaremos con John Perkins, un ex sicario económico, pero primero, salgamos a la calle y preguntemos a la gente su opinión sobre el terrorismo económico financiero. Sicario económico es que nos están robando todo el dinero. Sicario económico me vienen a los políticos y los banqueros a la memoria, vamos, directamente. Lo que están haciendo ahora, tanto en España como en Grecia, como en otros muchos sitios. Evoca en mí es la idea de alguien que está al servicio de un poder superior y que no tiene escrúpulos ni tiene una moral importante, sino que trabaja al servicio de una causa, podemos decir, negativa, ¿no? La del robo sistematizado, el robo, digamos, oficializado. John, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te convertiste en un sicario económico? Bueno, fui reclutado por la Agencia de Seguridad Nacional cuando aún estudiaba en la universidad, en la Escuela de Negocios, y tuve que pasar una serie de exámenes psicológicos largos, luego pasar por el detector de mentiras y finalmente me reclutaron. Pero después supe del Cuerpo de Paz y tenía muchas ganas de ir a la Amazonía, así que hablé con la gente de la Agencia de Seguridad y me dijeron que fuera de voluntario por un par de años y que después me contratarían. Cuando aún estaba en el Cuerpo de Paz, en la Amazonía, vino a Ecuador un hombre que era vicepresidente superior de la empresa en la que acabé trabajando. Él me ofreció trabajo como economista en su empresa. Después descubrí que él estaba vinculado con la Agencia Nacional de Seguridad. Acepté aquel trabajo. Me convertí en economista jefe en Charles T. Main, una empresa de consultoría que colaboraba mucho con el Banco Mundial, la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, el gobierno estadounidense y el Departamento del Tesoro. De modo que es solo una versión corta de una historia muy, muy compleja. John, ¿podrías explicarnos el modus operandi de los sicarios económicos?
Trabajamos de muchas maneras. La más común es que identificamos a países con recursos que necesitan las corporaciones, como por ejemplo el petróleo, y después organizamos un préstamo enorme a esa corporación a través del Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. Pero en realidad ese dinero nunca llega a ese país. En vez de eso, va a nuestras propias organizaciones para realizar grandes proyectos de infraestructura en ese país, como por ejemplo construir centrales eléctricas o parques industriales que benefician a unos pocos ricos criollos, pero que sobre todo benefician a nuestras corporaciones. Al final, la gente pobre no saca ningún provecho de esto porque no pueden permitirse la electricidad y no tienen trabajo en los parques industriales porque allí no se contrata a demasiadas personas. Y al final el país cae en una deuda enorme que no puede pagar. Es entonces cuando nosotros vamos y les decimos, ¿no pueden pagar su deuda? Entonces vendan sus recursos, el petróleo o lo que sea. Véndanlo barato a nuestras corporaciones sin restricciones medioambientales ni regulaciones sociales. O permítannos construir una base militar en su territorio y privatizar todo su sistema de sectores sociales, como las centrales eléctricas, electricidad, agua, escuelas, etc., para venderlo a nuestras corporaciones. Así que de este modo creamos una nueva forma de imperio. Conocido como el Consenso de Washington, el sistema post-Bretton Woods está compuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los principales bancos del mundo y las grandes multinacionales que controlan más del 80% de la economía mundial, entre ellos la mayor parte de la riqueza de materias primas estratégicas del planeta. Estas fuerzas no tienen ninguna lealtad a ninguna nación-estado. Se sientan dioses y buscan un imperio de un mundo globalizado bajo su control férreo. Constituyen el aparato imperial global más sofisticado que el mundo haya conocido jamás. Hablamos de la idea de esclavitud por endeudamiento. John, ¿qué hace un sicario económico bajo un sistema imperial tan sofisticado? Bueno, es básicamente lo que hacemos, pero hay muchas historias detrás de todo esto. A veces lleva mucho tiempo convencer a los presidentes, ministros de planificación o de finanzas con quienes tenemos que tratar de aceptar estas condiciones. Ellos saben, y les hacemos saberlo, que si aceptan dichos términos, ellos y sus ricas familias, que son propietarias de industrias del sector comercial y de los bancos, serán más ricos. Nos aseguramos de que ganen mucho dinero en esto y que después podamos usar esa electricidad o cualquier otro sector de la infraestructura. Por otra parte, también saben que si no aceptan este negocio, vendrán los chacales, como decimos nosotros, que son personas que incluso derrocan gobiernos o asesinan a sus líderes. En mis libros comento sobre cómo fallé en sobornar a Jaime Roldós de Ecuador y a Omar Torrijos de Panamá, y los chacales terminaron por asesinar a ambos. Entre los casos en que los chacales fracasaron se cuenta, por ejemplo, la muerte de Saddam Hussein en Irak. Yo creo que hasta ese punto actualmente se cortaría mucho de ese tema, por lo que pudiese pasar a nivel mundial. Eso puede provocar una cuarta guerra mundial y ellos no están en crisis. A mí me cuesta creer eso. Me cuesta creerlo. No creo que el gobierno en sí sea capaz de hacer eso. Es demasiado escandaloso. No tengo ni idea. No sé. No sé, lo siento. Detrás de los sicarios económicos destacan los círculos financieros internacionales que forman parte de un aparato centrado en la ciudad de Londres. Este aparato, una extensión de la oligarquía veneciana financiera, más tarde se transformó en lo que hoy se llama el sistema liberal anglo-holandés de banca central privada. Se caracteriza por una obsesión fisiócrata del control férreo por parte del cártel privado sobre materias primas estratégicas y un profundo compromiso con una pesadilla malthusiana de la reducción radical de la población mundial.
Fue este mismo aparato que en el siglo XX, a través del Banco Internacional de Pagos, instaló a Adolf Hitler y a los nazis en el poder en Alemania, a Benito Mussolini en Italia, a Francisco Franco en España y otros regímenes fascistas serviles como el régimen de Pinochet en Chile. John, ¿cuál es la relación entre los sicarios económicos y el debacle financiero actual? Bien, los matones económicos crearon esta situación, la que resultó en este colapso. Es la primera vez en la historia que tenemos un imperio global, creado no por los ejércitos, sino por un sistema económico. Sobre todo los crearon esos matones de la economía. Tenemos que entender que no es un imperio gubernamental ni un imperio estadounidense. Es un imperio corporativo, lo que yo llamo la corporatocracia, es decir, los líderes de las mayores corporaciones del mundo que lo controlan todo. Ellos no consideran sus corporaciones como estadounidenses, rusas, francesas o chinas. Las consideran multinacionales. Para ellos no existen fronteras. Ellos van allí donde las leyes sean más indulgentes y puedan pagar los menores impuestos. Así que se ha creado un verdadero imperio corporativo y es de nivel global. Uno de los ideólogos de la corporatocracia era un profesor de la Facultad de Economía de Chicago, Milton Friedman. Friedman ha sido un icono en el campo de la economía y la política económica pública, al menos desde la década de 1940, cuando asistió a la primera reunión de la Sociedad Mont Pelerin. Bajo la dirección de Friedman, la desregulación de los mercados se convirtió en el nombre del juego. Lo que hemos presenciado, el derrumbe gradual de la economía de los Estados Unidos que se inició en la década de 1980. Los tiburones financiados por la red de dinero sucio de los bonos basura adquirieron porciones significativas de las empresas de los Estados Unidos y aterrorizaron a los demás. Las presas de los tiburones y aquellos que temían convertirse en presas recurrieron a los bancos de inversiones y los bufetes de abogados de Wall Street en busca de protección. Al mismo tiempo, entraba al raudales dinero sucio en el mercado inmobiliario, principalmente a través de los gigantescos promotores canadienses. El efecto de toda esta desregulación y especulación ha sido que la economía física de los Estados Unidos ha quedado diezmada. A lo largo de 3 últimas décadas, la capacidad productiva de la economía de los Estados Unidos se ha reducido a la mitad, medida en productos de la cesta de la compra en un cálculo per cápita, por familia y por kilómetro cuadrado. Al mismo tiempo, las demandas monetarias que pesan sobre dicha producción en descenso han aumentado de forma hiperbólica. Ha llegado la hora para que ustedes se den cuenta. Estamos presenciando en directo la transferencia de la riqueza hacia esa corporatocracia criminal. Me pregunto qué papel juega en todo esto los movimientos como Occupy Wall Street, así como las manifestaciones que estamos presenciando en todo el mundo. Preguntamos a nuestro experto. John, ¿cuál es tu opinión? Sumamente importante. La gente está despertando. Lo hemos visto con la primavera árabe, en las protestas en Rusia, lo hemos visto en China, en Estados Unidos con el movimiento Ocupa, etc. En América Latina ha ocurrido una enorme revolución democrática. En 10 países se han elegido presidentes que se oponen a la corporatocracia de distintas maneras. La gente de todo el mundo está despertando. Y esto es muy importante. Pero nos queda mucho por hacer y tenemos que tomar más medidas. Sin embargo, la gente realmente se está dando cuenta de todo. Acabo de volver de un viaje por Vietnam, Birmania, Tailandia, Turquía. He estado en Europa. Además, viajo a América Latina varias veces al año. Viajo por Estados Unidos dando conferencias en las universidades, en los foros. Y te puedo decir que la gente de todo el mundo nos está escuchando y están captando el mensaje. A cada una de mis conferencias vienen multitudes porque quieren oír más. Quieren entender mejor lo que pasa. Y es algo muy bueno, porque lo primero que tenemos que hacer para cambiar el sistema es entender el sistema mismo, entender que no funciona y que debemos cambiarlo. En su libro Hoodwinked, Los Engañados en español, John Perkins afirma que el presidente Zelaya de Honduras fue derrocado por un golpe militar que fue diseñado por un par de grandes empresas de los Estados Unidos, Dole y Chiquita,
y la CIA. John, ¿nos podrías dar más detalles de lo que tú estás hablando en tu libro? No hay dudas. Zelaya estaba buscando una nueva constitución para su país y eso iba a tener un impacto muy negativo en compañías como Dole, Chiquita y Russell Athletic, porque iba a insistir en la reforma agraria. Chiquita controlaban una enorme parte de las tierras agrarias. Eso iba a cambiar la constitución y también iba a aumentar los salarios significativamente, lo que iba a impactar en compañías como Russell Athletic y otras muchas empresas de material y ropa deportiva. Así que pusieron mucha presión para que no lo hiciera, para que sicarios de la economía trataran de convencer a Zelaya para que no lo hiciera. Pero ya estaba decidido. Estaba decidido y fue un golpe de Estado clásico. Fue el mismo golpe llevado a cabo en la década de 1950 contra el presidente Arbenz en Guatemala. Y ese golpe también fue ejercitado e instituido por la CIA en beneficio de compañías como Chiquita y Dole, que era Dole Food. Entonces, fue un caso clásico de golpe de Estado de la CIA. No hay duda de ello. Fue dirigido y planeado por el jefe de la Armada que había sido entrenado en la Escuela para las Américas, la escuela en la que el Pentágono y la CIA entrenan a la gente. No hay dudas. ¿Y qué ocurrió desde que Zelaya fue reemplazado? ¿Fue sustituido por un dictador brutal? El hambre es extrema. La violencia y el crimen han aumentado desde entonces. Apenas hay libertad de prensa y están reprimidos. Yo creo que fue todo pues esa política interna para ellos, por lo de ahí el petróleo, para llevarse el petróleo. Por motivos económicos, siempre para salir de una crisis, inventarse una guerra es lo mejor. No sé la razón, pero sí la razón por la que no. No fue ni por luchar contra el terrorismo, ni por buscar a Bin Laden, ni por nada parecido. La razón real profunda yo no la sé. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en realidad son los arquitectos de las políticas bajo las cuales funcionan los sicarios económicos. Me pregunto, ¿cuál ha sido el papel de los sicarios en casos como el de Torrijos y Roldós, así como la invasión de Panamá en 1989, Irak en 1991 y también en 2003? John, danos tu opinión, por favor. Bueno, hay varias cuestiones, pero en el caso de Roldós y Torrijos, no hay duda de ello. Yo fallé personalmente. No pude avisarles. No eran corruptos. Tenían mucha integridad. No estaban vinculados con el sistema al que les tratábamos de vincular. Y ambos murieron en un accidente de avión. Accidentes de aviones privados. Para mí no hay dudas de que fue la CIA, de que fueron algunos de sus operarios. Y en el caso de Noriega es algo bastante diferente. Para mí es un misterio exactamente por qué Estados Unidos destruyó una gran sección de la ciudad de Panamá y asesinó a algo más de 2.000 personas y quizás hasta 6.000 personas. Seguimos sin saber exactamente a cuántas personas mató Estados Unidos en su invasión de Panamá. Algo totalmente innecesario. Fue algo que todo el mundo condenó y no existía ninguna amenaza para Estados Unidos por parte de Panamá. Iban detrás de Noriega. ¿Por qué tuvieron que destruir una parte tan grande de la ciudad y matar a tantos civiles inocentes? Siempre ha sido una gran duda. La mejor respuesta que he oído, aunque no tengo pruebas de ello aún, pero lo que he oído es que Noriega había reunido muchas fotos y pruebas contra los políticos estadounidenses y empresarios, incluyendo probablemente al segundo presidente Bush. Su padre estaba en el poder entonces. Su padre dio la orden de invadir Panamá. Y existen numerosas pruebas y sugerencias de que le habían pillado en situaciones comprometidas. Había tomado drogas, practicado sexo, etc., en una isla llamada Cantadora de Panamá, y años después, incluyendo cuando yo estaba allí, había un paraíso donde podían ir empresarios y políticos, y en donde había plenitud de drogas, mujeres, es decir, todo lo que quisieras. Era un paraíso donde no había cámaras ni información. Podíamos hacer lo que quisiéramos. Pero el rumor era que Noriega cambió eso con cámaras ocultas para usarlo como política de influencia con Estados Unidos, y los militares fueron y destruyeron esa sección de la ciudad, que incluía el edificio que albergaba los archivos donde se encontraban las fotografías con información disponible, y el edificio fue destruido. Fue totalmente demolido por los militares estadounidenses. Hablé con uno de los testigos que vio a los soldados estadounidenses que entraron para buscar entre los escombros. El área fue bombardeada y quemada.
Comprobaron que todo había sido quemado y destruido. Así que creo que es algo que tiene bastante credibilidad, aunque no tengo pruebas de ello. En la actualidad está muy extendida por error la creencia de que continúa vigente la misión original del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Dicha misión consistía en fomentar el desarrollo y aliviar la pobreza del tercer mundo, pero en la práctica estos organismos han incrementado la pobreza y la miseria de millones de personas con el plan de créditos denominado Programa de Ajuste Estructural, que logra aumentar la deuda, los intereses, el estancamiento y la inestabilidad de esos países. El resultado obvio de los créditos de ajuste estructurales del Fondo Monetario y del Banco Mundial es que el dinero prestado a los países pobres se emplea inmediatamente en pagar los intereses a las instituciones bancarias occidentales. Hoy en día, esto se hace a propósito, en tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial están sirviendo de agentes del nuevo sistema colonial. Ahora bien, los SAP conllevan la liberalización de las economías de África, lo cual quiere decir que se anima a las empresas extranjeras a que se apoderen de determinados sectores de la economía. Los países pobres del tercer mundo no tuvieron más remedio que acatar las dolorosas medidas que exigía el Banco Mundial, las cuales eran esenciales para el crecimiento sostenido y la estabilidad económica, la norma típica de la oligarquía de obtener beneficio comprando barato y vendiendo caro. John, ¿crees que existe tal cosa como el gobierno mundial o empresa mundial S.A.? Las grandes corporaciones viven en su propio mundo, no aceptan fronteras. No es lo mismo que un mundo de un solo país, pero para las compañías mundiales y multinacionales hay mucho de eso. Y es una conspiración y mucha de la corporatocracia. Los líderes de estas corporaciones se reúnen entre ellos y se conocen entre ellos. No tienen por qué reunirse y conspirar o hacer nada ilegal innecesariamente. Hacen las cosas legalmente a través de las corporaciones, pero hay que entender que es legal, porque son diferentes leyes para diferentes países. Pero todas persiguen la misma meta: maximizar los beneficios independientemente del coste social o medioambiental. Así que cuando un país o un gobierno tratan de imponer las leyes que los restrinjan, todas se agrupan. Así que aunque vea a Nike y Reebok compitiendo en las tiendas locales o las petroleras compitiendo entre ellas, si alguien los desafía para ganar más dinero, pondrán una gran presión en contra, incluyendo la posibilidad de un daño físico a las personas que tratan de cambiar esas leyes. Desde el punto de vista de John Perkins, ¿cómo es el futuro? Yo diría que tengo una gran esperanza de que cambiemos eso. Creo que nos alejamos del momento de la historia en que las organizaciones religiosas mandaban en el mundo a otro en el que los gobiernos y corporaciones mandan en el mundo. Y tienen un puesto privilegiado en el gobierno de países como España y Portugal, Francia, Alemania, Inglaterra y la Unión Soviética, y finalmente en Estados Unidos. Pero hoy todo eso ha cambiado. Los gobiernos no son muy importantes hoy en día. Básicamente son las marionetas de las corporaciones. Así que en Estados Unidos, por ejemplo, el Pentágono y la CIA trabajan para corporaciones remuneradas. El presidente de Estados Unidos es extremadamente vulnerable. No le eligen sin un enorme apoyo financiero. Se trata de eso. No le hubieran elegido presidente si no fuera por ello. Él quiere llegar a la Casa Blanca. Tienen que sacar a toda la gente de esas corporaciones para que se encarguen de los distintos departamentos, y también se da cuenta de que no pueden ser derrocados. En Estados Unidos ya no hace falta matar a un presidente. En los tiempos de Kennedy sí, pero hoy se derroca a un presidente por un rumor sexual o un escándalo sobre drogas. Ni siquiera tiene por qué ser verdad. Obama es muy consciente de ello. Y las buenas noticias, por las que me mantengo muy optimista respecto a esto: las corporaciones dependen de nosotros, de las personas. Debemos reunirnos en grupos de consumidores. Las cosas que están ocurriendo ahora, como en las fábricas de Bangladesh,
Las personas se dan cuenta de esto. Si nos unimos y hacemos saber a estas personas que solo vamos a comprar marcas que se dedican a hacer un mundo mejor para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, las cosas cambiarán. Las corporaciones tendrán que reaccionar. Vemos cómo fracasan grandes empresas, cómo desaparecen en los últimos 3 años aquí en Estados Unidos. Enron, una empresa energética de gran capital, simplemente desapareció. Hemos visto cómo Anderson, una enorme empresa de contabilidad pública, dejaba de existir. Bear Stearns, Lehman Brothers, enormes empresas como Wall Street han dejado de existir porque actuaban de manera inmoral. Y creo que vamos a ver mucho más así en el futuro. Veremos empresas como Monsanto dejar de existir. Las cosas deben de cambiar. Debemos presionarles para que cambien. Debemos hacer que desaparezcan. Esas son las buenas noticias y creo que podemos hacerlo porque la gente está despertando. Como ya hemos dicho antes, la gente de todo el mundo realmente se está condicionando. La gente de todo el mundo realmente se está concienciando. Tenemos el poder y podemos cambiar este mundo. Debemos hacer un mundo en el que nuestros nietos digan gracias al cielo, porque esa gente tomó el control e hizo del mundo un lugar mejor. John, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi más sincero agradecimiento por invitarme a tu programa. Lo aprecio muchísimo. Hasta que podamos transportar a la humanidad a la edad de la razón, la historia, en realidad, va adquiriendo forma no por la voluntad de las masas humanas, sino por un puñado de aquellos que para bien o para mal dirigen el destino de toda la humanidad como manada de vacas de pasto en pasto. Y en ocasiones también al matadero. Soy Daniel Stulin. Bienvenidos todos al mundo de Humo Espejos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.